Bueno, bien, de acuerdo a la ley de Coulomb, entonces un cuerpo va a estar con carga de energía eléctrica cuando muchos de sus átomos hayan perdido electrones o hayan ganado electrones y haya un desbalance en, en el equilibrio entre electrones y protones de los átomos que forman a todo el cuerpo. Ahora, la primera pregunta que se nos va a cruzar es ¿cómo hacemos para que, o cómo ocurre esto de que de repente los átomos de un cuerpo pierdan electrones? ¿O cómo ocurre esto de que los átomos de un cuerpo ganen electrones de más? ¿Qué tengo que hacer o qué ocurre en la naturaleza física para que eso ocurra? Entonces, eh, vamos a hablar de algo que se llama efecto triboeléctrico. Bien, ¿cómo es esto? Entonces, a la pregunta que inicial, ¿no? ¿Cómo se puede cargar eléctricamente un cuerpo? ¿Sí? Esa es como nuestra gran pregunta inicial. Entonces, lo que podemos decir que un cuerpo puede adquirir carga de energía eléctrica de tres maneras: por fricción, por conducción o por inducción. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando de una conducción eléctrica y de una inducción eléctrica, porque después más adelante vamos a hablar de lo que es la inducción magnética. Entonces, un cuerpo se puede cargar por cualquiera de estos tres fenómenos físicos con energía eléctrica. O sea, un cuerpo puede terminar teniendo un desbalance en la cantidad de electrones respecto de protones que lo forman debido a cualquiera de estos tres fenómenos físicos. Antes de seguir avanzando, entonces, vamos a hablar un poquito de algo, que es de los materiales frente a la energía eléctrica. ¿Por qué es importante hablar de esto? Para poder después entender mejor los tres fenómenos que acabamos de mencionar arriba. ¿Sí? En cuanto a cómo se comportan los materiales frente a la energía eléctrica, vamos a hacer una clasificación que va a ir desde materiales aislantes hasta materiales conductores. ¿Sí? Estos serían como nuestros dos extremos. En el medio está la realidad. O sea, no existen los materiales aislantes ideales ni los materiales conductores ideales. ¿Sí? Pero en estos dos extremos vamos a tener por acá, por ejemplo, ¿sí? Los plásticos. Y obviamente que por acá, como más conductores, los que sobresalen son los metales. ¿Sí?
En el medio hay comportamientos más conductores o más aislantes de los distintos materiales que podemos encontrar o que podemos fabricar. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir que un material es aislante o que un material es conductor? ¿Cómo se comporta? Vamos para eso a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo se comporta las cargas eléctricas en un cuerpo? Bien, vamos a pensar lo siguiente, ¿sí? Siempre que hablamos, dijimos, de un cuerpo con carga eléctrica, hablamos de un cuerpo al que le faltan electrones o al que le sobran electrones. Entonces, supongamos que yo tengo un cuerpo con carga negativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que le sobran electrones, ¿sí? Vamos a hacer acá una pequeña varilla. Imaginemos que a este cuerpo le sobran electrones, ¿eh? Entonces, si le sobran electrones, lo que vamos a ver es que esos electrones de alguna manera van a estar en átomos de este cuerpo. Ahora, ¿dónde van a estar? Esa es la otra pregunta. ¿En qué átomos van a estar? Bien, ahí es donde va a importar si el material es un aislante o es un conductor. Alguien le dio electrones a este cuerpo, ¿sí? O este cuerpo absorbió electrones de algún lado. No importa cómo, no importa de dónde, por ahora después lo vamos a ver. Pero adquirió electrones, ¿sí? ¿Qué hacen esos electrones entre sí? Esos electrones entre sí, si yo los miro, tienen el mismo tipo de carga. ¿Sí? Este es un electrón, este es otro electrón. Por lo tanto, ¿qué va a pasar entre esos electrones? Y van a aparecer fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque son cuerpos con carga eléctrica del mismo tipo. Así que este electrón va a experimentar una fuerza para acá y este electrón una fuerza igual para este lado. ¿Sí? Ahora, si yo agrego otro electrón, supongamos acá. ¿Qué va a pasar entre estos tres electrones? Y se van a generar fuerzas de repulsión. Por lo tanto, aquellos dos se van a generar las dos fuerzas que dibujamos. Pero después, entre este tercero y cada uno de esos dos, también se van a generar fuerzas de repulsión. Estos dos se van a generar mutuamente estas fuerzas de repulsión y estos otros dos se van a generar mutuamente estas fuerzas de repulsión. Bien, ¿dónde están estos electrones cuando están en ese cuerpo? Y estos electrones están en átomos, ¿sí? O sea, ningún electrón está perdido en el espacio. Los electrones están de alguna manera orbitando en el orbital de conducción, en la última capa de orbitales de algún átomo. Por lo tanto, entonces, digamos que acá tenemos la parte interior del átomo, ¿sí? Donde tenemos el núcleo con sus protones, los electrones originales de este átomo, ¿sí? Acá tendremos otra parte interior de otro átomo, donde acá tendremos su núcleo con sus protones, y acá otros electrones originales de ese átomo. Y por acá estará el átomo alrededor del cual está orbitando o en el cual está orbitando este tercer electrón. Recordemos que estamos hablando de un material que adquirió electrones de algún otro lado, ¿sí? Entonces, dentro de esas esferas punteadas tengo el átomo neutro que tenía antes formando las moléculas o el material de esta varilla que dibujamos ahí arriba. Esa varilla, por algún motivo, adquirió electrones de otro lado y esos electrones
¿A dónde fueron a parar? Y fueron a parar a distintos átomos que formaban la varilla. Y ahí están orbitando junto con los electrones originales. Ahora, de cada uno de esos átomos que formaban el material de la varilla. Ahora, entre ellos vemos que se generan fuerzas de repulsión. Y acá es donde va a empezar a aparecer la importancia de cómo es el material del cuerpo, ¿sí? Si el material es un material que tiene más características aislantes que conductoras, esos electrones, así como cayeron en el material, van a quedar más o menos orbitando en las moléculas y en los átomos donde cayeron, por decirlo de alguna forma. O sea, si yo tengo mi varilla y esa varilla es material predominantemente aislante, y yo por uno de los extremos le hice adquirir electrones, cargas negativas, bueno, esos electrones pueden saltar un poco de un átomo a otro, pero más o menos se van a mantener ahí. Entonces voy a decir que la varilla está lo que se llama polarizada, porque si nos fijamos, tiene una polaridad. Hay un extremo de la varilla que termina teniendo carga eléctrica negativa y el otro extremo de la varilla sigue neutro, ¿sí? Eso si la varilla es de material aislante, ¿sí? Esto sería material aislante. O sea, en un material aislante lo que ocurre básicamente es que los electrones no tienen mucha libertad para andar saltando de un átomo o de una molécula a otra. Entonces, ahí donde fueron metidos, de donde se adquirió esa carga eléctrica, en este caso negativa, ahí más o menos quedan, en esa zona, ¿sí? ¿Qué va a pasar en un cuerpo de material conductor? Lo que va a pasar es que van a empezar a predominar la acción de estas fuerzas que marcamos acá, que son de repulsión. Por lo tanto, estos electrones, en la medida que puedan moverse, se van a mover a causa de la fuerza eléctrica de repulsión que entre ellos mismos se generan. Entonces, de repente, este cuerpo, este electrón que está acá, termina moviéndose y alejándose de los otros electrones que sobran, termina moviéndose a un lugar más alejado, donde de repente pasa a orbitar en otro átomo de otra molécula de este material que quizás está por acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a ver es que ahí va a llegar a encontrar cierto equilibrio por varias razones. Primero, la fuerza que este le genera de repulsión a ese electrón que se movió va a ser más chiquita, porque está más lejos. Recuerden que la fuerza eléctrica disminuye. Y esta también va a ser más chiquita porque está más lejos. ¿Sí? Ahora, a estos otros electrones, a este y a este, les va a pasar lo mismo, se van a empezar a escapar unos de otros. El tema es el siguiente: cuando se alejan unos de otros, inevitablemente, si el material lo permite que se alejen, que salten de un átomo a otro, se van a ir acercando a otros que vienen alejándose desde otro lugar del material. O sea, que los electrones, cuando tengan movilidad en el material, debido a la fuerza de repulsión entre ellos, se van a empezar a mover entre los orbitales de conducción de los distintos átomos que forman el material,
tratando de alejarse lo más posible unos de otros. Y van a terminar encontrando su equilibrio de fuerzas cuando estén todos uniformemente distribuidos. O sea, cuando estén todos agarrando una porción del material del cuerpo igualmente distantes unos de otros, los electrones que sobran. Entonces, en un cuerpo de material conductor, por ejemplo, podría ser el de arriba, este que está acá, los electrones se van a distribuir uniformemente. ¿Dónde? En la superficie del cuerpo. ¿Pero cómo en la superficie del cuerpo? Y sí, porque piensen lo siguiente. Los electrones vamos a ponerlo así, de sobra, se distribuyen uniformemente o sea, a igual distancia unos de otros, ¿sí? En la superficie del cuerpo. ¿Por qué en la superficie? Porque si van hacia el interior del cuerpo, se empiezan a acercar a los que están en la cara contraria, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces empezaría a aumentar la fuerza de repulsión y entonces la forma de estar lo más alejados posibles unos de otros y encontrar el equilibrio entre las fuerzas de repulsión que entre ellos se generan es sobre la superficie del cuerpo. ¿Está? En cambio, en el material aislante, los electrones de sobra quedan retenidos en la zona del cuerpo que los adquirió. ¿Sí? Entonces, si yo agarro a un material conductor, supongamos que lo miro a una superficie donde por acá, desde este extremo, le ingreso cargas negativas, lo que yo voy a ver es que las cargas negativas se distribuyen en esa superficie de manera uniforme, ¿sí? En cambio, si yo tengo un material aislante y veo que le introduzco, por ejemplo, cargas negativas desde este extremo, lo que voy a ver es que las cargas negativas quedan todas acumuladas ahí, ¿sí? Diferencia entonces entre un material que se comporta como conductor y un material que se comporta como aislante es que uno permite la circulación de electrones libremente de un átomo a otro que forma el material y el material aislante no. El material aislante no permite que sus átomos intercambien fácilmente electrones entre sí. Esto explicado para una carga eléctrica negativa. ¿Qué sería cargar a nuestra varilla con carga eléctrica positiva? Sería sacarle a la varilla electrones, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Y va a hacer que mi varilla
tenga un déficit de electrones. Entonces, si tiene un déficit de electrones, va a empezar a tener carga positiva, porque van a sobrar protones en su material respecto de la cantidad de electrones. ¿Y esto cómo sería visto desde el interior del material? Y visto desde el interior del material, tenemos que pensar en algo parecido a lo de antes, ¿no? O sea, yo tengo mis átomos, perdón, vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo. Tengo a mis átomos con su parte interna, donde tengo a sus protones y a sus electrones cuando estaba en equilibrio, cuando está en equilibrio orbitando alrededor, otro átomo cercano, con su núcleo donde tengo a sus protones con carga positiva y a sus electrones orbitando alrededor, ¿sí? Y de repente yo lo que hago es agarrar a uno de estos electrones por algún motivo, de alguna manera, y me lo llevo. Ese electrón se va. ¿Está bien? O sea, deja de estar acá. Por eso digo que todo este conjunto que me quedó ahí tiene carga positiva, ¿sí? Porque tiene un protón de más respecto de electrones. ¿Está bien? Lo mismo le hago a cada uno de estos. Acá me llevo este electrón, ¿sí? Y este entonces también va a quedar con carga positiva. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a pasar que si yo, por ejemplo, tuviese acá otro átomo que forma este material con sus electrones, lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que cada uno de estos electrones de este otro átomo y cada uno de los electrones de los átomos que perdieron electrones van a experimentar fuerzas eléctricas. ¿Fuerzas eléctricas de qué tipo? Y fuerzas eléctricas de atracción hacia los átomos que quedaron con carga positiva, porque esos electrones tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, este electrón de acá, por ejemplo, ¿sí? Va a experimentar una fuerza eléctrica hacia allá. Este electrón va a experimentar una fuerza eléctrica hacia allá debido a que este átomo quedó con carga positiva. Estos electrones lo mismo, van a experimentar fuerzas eléctricas hacia el átomo que quedó con carga positiva. Y los electrones de este que no perdió electrones también van a experimentar fuerzas eléctricas de atracción por parte de los átomos que sí quedaron con carga eléctrica. Obviamente que cada una de estas fuerzas tiene una intensidad de acuerdo a la distancia que separa cada uno de estos electrones de los otros átomos cercanos, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto. Ahora, si el cuerpo es de material conductor, ¿qué va a pasar? Y esos electrones que tienen fuerza de carga eléctrica, fuerzas eléctricas actuando sobre ellos, van a poder quizás saltar de un átomo a otro. Y si no, no, si son de material aislante. Ahora, si yo miro esta marca positiva que yo dibujo ahí, ese estado de carga positivo que dibujo ahí en el material, este que dibujé ahí, ¿qué es? Es este electrón que tengo, es este átomo que tengo acá. ¿Sí? Esta otra carga positiva que tengo ahí puede ser tranquilamente este átomo que yo dibujé ahí. O sea, ¿a qué me refiero yo con que el cuerpo tiene en un lugar una carga positiva? Que en ese lugar falta un electrón. ¿Sí? Entonces, si yo estoy poniendo la lupa sobre el material de esa varita, cada uno de esos signos más que yo puse ahí, que representan una carga positiva en el material, serían, por ejemplo, esos dos átomos a los que les faltan electrones que tengo dibujados ahí. ¿Sí? Ahora,
¿qué va a pasar? Si cualquiera de estos electrones, por ejemplo ¿sí? Debido a esta fuerza se quiere ir para allá, a medida que se empiece a alejar, este mismo átomo, donde ahora está, le va a generar una fuerza de atracción hacia él. O sea, va a ser muy difícil arrancarle a un átomo que ya perdió electrones, más electrones por parte de otro átomo del mismo material que haya perdido electrones también. ¿Quién va a ser fácilmente dador de electrones? Este otro átomo que está acá, que no perdió ninguno. ¿Sí? Va a ser más fácil que él ceda un electrón a alguno de los otros átomos que perdieron electrones que los átomos que perdieron electrones se cedan electrones entre sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Si el cuerpo es de material conductor, los átomos que no perdieron electrones van a empezar a ceder electrones a las fuerzas de atracción de los átomos que sí perdieron electrones. Y si el material es conductor, esos electrones van a poder fluir de un átomo a otro. Ahora, si un electrón, vamos a hacerlo con otro color, por ejemplo, este electrón que tenemos acá, supongamos que está más cerca de este cuerpo que otro átomo que del otro que perdió. Si este electrón se va para ahí y desaparece de acá, este es el que va a quedar con carga positiva y este va a quedar neutro. Por un momento, ¿sí? Ahora, ahí cambia el juego de fuerzas dentro del material del cuerpo. Es el átomo de acá abajo el que empieza a generar fuerzas sobre otros electrones de otros átomos. Bueno, si el material es conductor, lo que vamos a ver es que los electrones que tienen movilidad se van a empezar a distribuir en el cuerpo de manera también uniforme, porque es donde van a encontrar el equilibrio, porque es donde, estando esos electrones que no se perdieron y que tienen movilidad, es donde van a terminar encontrando un equilibrio entre todas las fuerzas de atracción que actúan sobre ellos y que los atraen hacia distintos átomos del cuerpo. Entonces, lo que vamos a ver es que los huecos donde faltan electrones se van a distribuir de manera pareja en todo el cuerpo, si es que el cuerpo es de material conductor, y entonces vamos a tener el mismo efecto pero con lo que llamamos carga positiva, que es la falta de electrones. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Va a pasar algo parecido a lo que pasaba con la carga eléctrica negativa, solo que acá lo que se va a distribuir, ¿sí? Si es de material conductor, la falta de electrones, ¿sí? Vamos a poner así, estado de carga positiva huecos, podríamos llamarlos, ¿sí? Se va a distribuir uniformemente en la superficie del cuerpo.
así como lo vemos ahí arriba, ¿sí? O sea, si yo tengo una superficie de un cuerpo y a esta superficie le saco electrones, ¿sí? Lo que va a pasar en esta superficie es que van a empezar a ir electrones de otro lugar de la superficie hacia ese extremo donde estoy sacando electrones y la falta de electrones va a quedar distribuida en toda la superficie, ¿sí? Ahora, varilla horrible me quedó ahora, ¿sí? Vamos un poquito más abajo. Si es de material aislante, ¿qué es lo que va a pasar? Se va también a polarizar. O sea, supongamos que yo le quito electrones en una zona desde un extremo del cuerpo, entonces los átomos a los que le saqué electrones van a quedar con carga positiva, con déficit de electrones, pero no van a arrastrar electrones de otros átomos del cuerpo de manera tal que esa carga positiva se distribuya en el resto del cuerpo, como pasaba en el material conductor que acabamos de hablar. Va a quedar concentrado ahí. ¿Está bien? Entonces, si es de material aislante, la falta de electrones va a quedar concentrada en el lugar del cuerpo donde se quitaron o donde se perdieron. Bien, si vamos a nuestra superficie y lo mismo de esta zona del material, yo quito electrones, lo que va a pasar es que en esa zona del material se va a generar una zona de carga positiva de más protones que electrones, pero el resto del material va a seguir estando neutro. No van, el resto de los átomos del material no va a ceder electrones a esa zona del material que está generando una fuerza de atracción importante sobre los electrones del resto del material porque le están faltando electrones. ¿Está bien? Bueno, hasta acá espero que se entienda entonces la diferencia entre dos tipos de materiales, material conductor y material aislante.